el candelero del pueblo. Era un pueblo pequeño y frío de montaña, sin nada particular que resaltar. Las calles empedradas, silenciosas y oscuras le daban un aire misterioso. Sus habitantes preferían meterse a sus casas tan pronto empezaba a ocultarse el sol, pues se decía que en las noches se oían unos ruidos muy extraños. No se sabía si eran de vivos o muertos. Nadie se atrevía a aventurarse a investigar. Las noches eran tan negras que no se podía ver ni los propios pies. Al amanecer, las campanas de la iglesia llamaban a misa desde las 4:30 de la mañana, anunciando el inicio de una nueva jornada. Los gallos también unían sus cantos a este ritual de la mañana, que exorcizaba esa tenebrosa oscuridad. Casi se podía oír a todos los habitantes del pueblo unidos en un solo suspiro de alivio por haber resistido una noche más. Vivía en el pueblo un señor muy rico, don Jeremías Gutiérrez. Su casa era una de las más grandes y elegantes del marco de la plaza. Todas las mañanas salía muy temprano hacia su finca, en un caballo más negro que su sombrero. Dicen que regresaba muy entrada la noche, aunque no se sabe muy bien a qué horas o de dónde. Tanta penumbra dejaba todo a la imaginación. Un día se corrió un rumor en todo el pueblo que don Jeremías había decidido emprender un viaje muy largo a un país extranjero. Luego ese rumor se convirtió en verdad, cuando el domingo siguiente, en la misa del mediodía, el cura anunciaba desde el púlpito esta gran hazaña que estaba por emprender tan ilustre caballero. Fue un acontecimiento histórico. El alcalde, el cura y hasta la maestra de la escuela le hicieron un acto de despedida desde el atrio de la iglesia, con una misa campal, algunos discursos, pólvora, comida y aguardiente. Casi 6 meses después, don Jeremías Gutiérrez, así como se fue, volvió. El cura, el alcalde, la maestra y todos en el pueblo le dieron la bienvenida, aunque al verlo quedaron un poco desconcertados, pues casi no lo reconocían. Estaba muy cambiado. Su bigote tenía una forma muy distinta, no era la misma que le daba a todos los bigotes el barbero del pueblo. El sombrero, la ropa, su forma de caminar, hasta miraba distinto detrás de esas gafas que eran las primeras que se veían por estas tierras. Unos días después de su regreso, don Jeremías citó al alcalde a una reunión secreta en su finca. Tenía que ser lo más clandestina posible. Lo que tenían que discutir era de tremenda importancia para el pueblo. Con total discreción se celebró tan histórica cita y al terminarse, el alcalde regresó a su alcaldía, que como todas las demás alcaldías estaba en el marco de la plaza principal. Tan pronto se pudieron oír los pasos del caballo del alcalde aproximándose, todos los habitantes corrieron como una avalancha al parque para confirmar si era cierto el rumor que les habían contado sobre la famosa reunión. Como dicen por ahí, pueblo chiquito, infierno grande. Ya todos se habían enterado. Resulta que en el extranjero, más precisamente en París, que fue una de las ciudades que don Jeremías visitó, vio que las calles de las ciudades en las noches estaban iluminadas. Había unos faroles altos, parados como en unas varas puestas en filita muy seguidas unas de las otras. Adentro de cada farol ponían una vela muy gruesa. La técnica de esta gran invención consistía en que cuando empezaba a atardecer, una persona especialista en el oficio, a quien llamaban el candelero, se encargaba de encender con fósforos, una a una, cada vela. Así durante las noches, por un buen rato, también había luz. Don Jeremías le explicó al alcalde esta idea tan ambiciosa y revolucionaria de la iluminación nocturna, avance que pudo ver con sus propios ojos durante su viaje. Fue testigo de cómo las personas podían salir a pasear en horas de la noche, se abrían algunos negocios y también de cómo la seguridad había mejorado muchísimo.
El alcalde, casi con sumisión, aceptó implementar la idea en las callecitas del pueblo. Pocos días después, don Jeremías ya tenía cortadas 300 guaduas de su finca para montar los faroles, las mismas que vendería a muy buen precio al alcalde. Las velas gruesas también se estaban produciendo en su fábrica, desde donde planeaba suplir de todas las necesarias para poner en los faroles cada día. Los faroles sí los estaba haciendo el herrero. Para la instalación de los faroles se necesitaban unos 10 hombres. Con el fin de conseguirlos, se repartieron volantes por todo el pueblo, ofreciendo el trabajo con muy buen sueldo. La meta era iniciar labores al lunes siguiente. La capacitación para la instalación la daría el mismo don Jeremías. Era una gran oportunidad poder participar en esta labor. Aprenderían cosas que solo se veían en países muy avanzados y modernos. Serían vistos como héroes por todos. Sus nombres pasarían a la historia. A la hora señalada para hacer las entrevistas y contratar a los hombres más idóneos, nadie se presentó. Ningún hombre se atrevió a desafiar a sus esposas o madres, quienes no les permitieron ofrecerse para realizar semejante trabajo. La gente del pueblo, especialmente las mujeres, estaban escandalizadas. Una idea tan descabellada solo podía significar una cosa: que sus maridos y sus hijos adultos ya no se meterían temprano a sus casas como siempre. Nadie tendría miedo a lo que ocultaba la oscuridad. Ahora se quedarían en esas calles sin Dios ni ley. Las cantinas permanecerían abiertas por más horas y la casa de las señoritas Peláez, quienes contaban con dudosa reputación, tendrían sus puertas abiertas un rato más para los caballeros que no les importara ser vistos entrando por allí. Los suelditos se iban a esfumar con este desorden que se estaba formando. El padre desde el púlpito también condenaba estas ideas que parecían inspiradas por el mismísimo demonio. Pero don Jeremías, que por donde metía la cabeza sacaba el resto del cuerpo, no se iba a dejar vencer por un puñado de mujeres anticuadas, por lo que decidió contratar trabajadores en otro pueblo cercano. Eso sí, cuidándose de no contar detalles sobre el trabajo a realizar. Con muchos más contratiempos, como era de esperarse, por fin un día todos los faroles quedaron instalados. Cuando empezó a caer la tarde, todos sabían que el tan esperado y temido momento de encender las velas había llegado. Así que el candelero, quien por supuesto también había sido traído de otro pueblo y sin ningún acto protocolario en la plaza, empezó a encender con sus fósforos una a una las velas de cada farol. Muy cerca detrás de él iban las mujeres, pisándole los talones, soplando una a una cada vela para apagarlas, por lo que el pueblo, en las noches, nuevamente quedó en tinieblas.